Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que a todos nos toca de alguna manera, el amor. Y no solo eso, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que derrite corazones, y de sus revelaciones sobre los desafíos que implica el amor, y adivinen qué. Hande Erçel, nuestra querida Hande, también está en la conversación. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, reflexiones y por supuesto mucho chisme. Para los que son nuevos por aquí, este canal es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series, las novelas turcas, las celebridades y claro, el amor. Y hoy, como les dije, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Kerem Bürsin, reconocido por sus papeles en series como Love is in the Air, ha compartido abiertamente sus reflexiones sobre las complejidades del amor. Y esto, amigos, siempre es interesante, ¿verdad? Especialmente cuando involucra a alguien como Kerem, quien, además de ser un actor talentosísimo y guapísimo, tiene una personalidad que atrae mucho, y a Hande Erçel, quien formó parte importante de su vida, dejando una huella imborrable en su historia personal y en la de muchos de nosotros. Así que si les interesa saber qué piensa Kerem Bürsin sobre el amor, cómo se relaciona esto con su vida personal, y qué papel juega Hande Erçel en todo esto, están en el lugar correcto. Prepárense para un análisis profundo, pero a la vez ligero y entretenido, como a mí me gusta. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y las noticias más relevantes. No se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, ni un detalle, ni una primicia. Es totalmente gratis. Ahora sí, comencemos con el chisme. Porque hoy tenemos mucho que desmenuzar. Kerem Bürsin, como saben, es una figura muy pública. Sus palabras, sus acciones, su forma de vestir, sus amistades, todo es analizado y comentado por fans y medios de comunicación por igual. Es el precio de la fama, ¿verdad? Recientemente en varias entrevistas y apariciones, Kerem ha compartido sus pensamientos sobre el amor, las relaciones, los desafíos que enfrentamos todos al buscar y mantener una conexión significativa con otra persona y por supuesto, sobre su propia experiencia. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. No solo habla de las flores, los corazones y las noches románticas bajo las estrellas, sino también de los obstáculos, las frustraciones, las dudas y la ardua labor que implica construir una relación sólida, duradera y sobre todo, saludable. Uno de los puntos clave que Kerem ha destacado, y que me parece fundamental, es la importancia de la comunicación. Para él, la comunicación es el cimiento de cualquier relación exitosa. No solo se trata de hablar, de expresar lo que sentimos, sino también de escuchar activamente, de entender las necesidades y los sentimientos de la otra persona, de empatizar, de ponerse en su lugar y de expresar los propios de manera clara, honesta y sin rodeos. Kerem ha enfatizado que muchas relaciones fracasan, no por falta de amor, sino por falta de comunicación o por malas interpretaciones. Y esto, amigos, es algo con lo que todos podemos identificarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos experimentado malentendidos en nuestras propias relaciones, ya sean románticas o de amistad? ¿Cuántas discusiones, peleas o distanciamientos podrían haberse evitado si hubiéramos sabido comunicarnos mejor? La comunicación es la llave, es el puente que nos conecta con el otro y que nos permite construir una relación basada en la confianza y la comprensión. Pero la comunicación no es solo hablar. Implica también saber escuchar. Escuchar activamente, prestar atención a lo que la otra persona dice, no interrumpir, no juzgar, tratar de entender su punto de vista, aunque no estemos de acuerdo. Implica hacer preguntas, aclarar dudas, mostrar interés genuino por lo que la otra persona siente y piensa. Y por supuesto implica ser capaces de expresar nuestras propias necesidades, deseos y sentimientos de manera clara y honesta sin culpar ni acusar, sin recurrir a la manipulación o al chantaje emocional. La comunicación es un arte, una habilidad que se aprende y se perfecciona con la práctica. Y Kerem, con su experiencia y su sabiduría, parece haberlo comprendido a la perfección. Otro tema que Kerem ha abordado, y que me parece igual de importante, es la necesidad de respeto mutuo. Para él, el amor no puede existir sin respeto. Esto implica valorar la individualidad del otro, aceptar sus diferencias, incluso aquellas que no nos agradan,
y apoyar sus metas y sueños, sin importar cuáles sean. El respeto es fundamental para crear un ambiente de confianza y seguridad, donde ambas personas se sientan cómodas siendo ellas mismas, sin temor a ser juzgadas, criticadas o rechazadas. Kerem ha hablado sobre la importancia de no intentar cambiar a la otra persona, de no querer que sea diferente a como es, sino de aceptarla tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Esto es algo muy valioso porque a veces, en nombre del amor, intentamos moldear a la otra persona a nuestra imagen y semejanza, la obligamos a cambiar, a renunciar a sus sueños, a su esencia, y eso, en última instancia, es un error que puede destruir cualquier relación. Y hablando de esto, no podemos dejar de mencionar la famosa relación de Kerem Bürsin con Hande Erçel. ¡Ay, esa pareja! Su romance, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, fue seguido de cerca por fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica y Europa. La química entre ellos era innegable, saltaba a la vista. Y su relación fuera de la pantalla parecía sacada de un cuento de hadas. Compartían momentos románticos, viajes, declaraciones de amor públicas, fotos juntos. Era la pareja perfecta. Sin embargo, como todas las relaciones, la de ellos también tuvo sus desafíos, sus altibajos, sus momentos de felicidad y, por supuesto, sus momentos de crisis. Si bien no han hablado abiertamente de los detalles de su ruptura, ambos han sido muy respetuosos con el otro, y es evidente que el final de su historia amorosa dejó una huella en ambos, una cicatriz que, seguramente, les ha servido para crecer y aprender. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con las declaraciones de Kerem sobre el amor? Bueno, creo que podemos inferir que sus experiencias personales, incluyendo, por supuesto, su relación con Hande, han influido en su perspectiva. Es probable que tras vivir una relación mediática, con tanta atención y comentarios de fans y medios de comunicación, Kerem haya aprendido mucho sobre los desafíos del amor, la importancia de la comunicación, el respeto, la necesidad de privacidad y, también sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, los comentarios malintencionados, todo eso puede afectar a una relación y, en ocasiones, puede incluso destruirla. En sus entrevistas, Kerem también ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad. Cree que es fundamental ser sincero con uno mismo y con la otra persona, tanto en los aspectos positivos como en los negativos. Es decir, mostrarse tal cual somos, sin máscaras ni pretensiones. Sin fingir ser algo que no somos, sin tratar de impresionar o de gustar a toda costa. Y esto, aunque parezca obvio, es algo que a veces olvidamos en la búsqueda del amor. Queremos impresionar, queremos gustar, y en el camino podemos perder un poco de nuestra autenticidad, de nuestra esencia, de lo que realmente somos. Kerem, por otro lado, parece abogar por la transparencia y la vulnerabilidad. Cree que ser honestos y auténticos nos permite construir relaciones más sólidas y genuinas, basadas en la confianza y el amor verdadero. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de la independencia dentro de una relación. Para él, el amor no debe implicar la pérdida de la individualidad. Cada persona debe mantener sus propios intereses, amigos, espacios personales, metas y sueños. La clave está en encontrar un equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual. Es decir, no depender exclusivamente de la otra persona para nuestra felicidad, sino mantener nuestra propia identidad y autonomía. Este es un consejo muy valioso, especialmente en una sociedad donde a veces se idealiza la fusión total de dos personas en una relación, donde se espera que la pareja lo comparta todo y que dependan el uno del otro para ser felices. Kerem nos recuerda que es importante cultivar nuestra propia identidad, tener nuestros propios intereses, amigos y espacios personales, y no depender exclusivamente de la otra persona para nuestra felicidad. Esto no solo fortalece la relación, sino que también nos permite crecer como individuos y mantener nuestra propia autonomía. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la madurez emocional. Kerem, en sus declaraciones, ha dejado claro que las relaciones exitosas requieren madurez emocional. Esto implica ser capaz de gestionar las propias emociones, de comunicarse de manera efectiva, de afrontar los conflictos de forma constructiva y de tomar decisiones conscientes. La madurez emocional es esencial para entender las necesidades de la otra persona, para empatizar con sus sentimientos y para construir una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la empatía. Implica ser capaz de perdonar, de aceptar las diferencias, de resolver los conflictos de manera pacífica y de aprender de los errores.
Y por supuesto implica ser capaces de afrontar los desafíos y las crisis que inevitablemente surgen en cualquier relación. En cuanto a la relación de Kerem y Hande, aunque ya no están juntos, es evidente que ambos se han convertido en personas más maduras y conscientes. Han aprendido de sus experiencias, han crecido como individuos y han seguido adelante con sus vidas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas con una gran capacidad de adaptación. Ambos han encontrado la felicidad por separado, y ambos han seguido creciendo personal y profesionalmente. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, es innegable que dejaron una huella en la memoria de los fans y que su historia nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia y el respeto mutuo. En definitiva, las reflexiones de Kerem Bürsin sobre el amor son un recordatorio de que las relaciones son complejas, requieren esfuerzo, compromiso y, por supuesto, mucha paciencia, y no siempre son fáciles. Pero también nos recuerdan que el amor, cuando es auténtico y se basa en la comunicación, el respeto, la honestidad, la independencia y la madurez emocional, puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Y claro, la participación de Hande Erçel en este análisis añade un toque especial, ya que su historia personal inevitablemente se entrelaza con las palabras de Kerem, demostrando que ambos han aprendido y crecido a partir de su experiencia. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin es un hombre reflexivo, inteligente y que ha aprendido mucho sobre el amor a través de sus propias experiencias, y también a través de la observación y la reflexión. Segundo, que la comunicación, el respeto, la honestidad, la independencia y la madurez emocional son pilares fundamentales para construir relaciones exitosas, duraderas y, sobre todo, saludables. Tercero, que la historia de Kerem y Hande, aunque haya llegado a su fin, nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia y el respeto mutuo, y que ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando una gran capacidad de adaptación y madurez. Y cuarto, y no menos importante, que el amor, a pesar de los desafíos y las dificultades, sigue siendo una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a aprender y a conectar con los demás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre las reflexiones de Kerem? ¿Están de acuerdo con sus ideas sobre el amor? ¿Qué lecciones han aprendido ustedes de sus propias experiencias? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Díganme qué piensan sobre Kerem, sobre Hande, sobre su relación. No se queden con nada. Quiero saberlo todo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Suscríbanse, es gratis y no se arrepentirán. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor siempre los acompañe. Y recuerden, la comunicación, el respeto, la honestidad y la madurez emocional son la clave para una vida amorosa plena y feliz. Hasta la próxima, queridos.